Me avisan si se está compartiendo la pantalla, por favor. Sí, pues ahora sí se está compartiendo. ¿Ya si se está compartiendo? Sí, pues ahora. Ya. Bueno, hoy ya vamos a hablar sobre lo que es las leyes de Newton. Para ustedes ya no es tan extraño saber qué son las leyes de Newton porque hubo un grupo que realizó esta exposición. El objetivo de clase es plantear y desarrollar problemas de movimiento de un plano aplicando las leyes de Newton. La primera ley de Newton habla sobre la ley de la inercia. Lo que le dice que la ley de la inercia es un cuerpo que permanece en reposo, en movimiento recto con una velocidad constante, a menos que se aplique una fuerza externa. O sea, que este cuerpo va a estar en reposo. Si al menos si se le aplica una fuerza, entonces este cuerpo cambiaría de estado en reposo a estado en movimiento, siempre y cuando se le aplique una fuerza. De lo contrario, él va a permanecer en reposo y con una velocidad constante. La fórmula de la primera ley de Newton dice que la sumatoria de la fuerza va a ser igual a 0. Cuando esto tiende que la derivada de la velocidad o la división de la velocidad y del tiempo también serán igual a 0. Tenemos un ejemplo aquí sobre la ley de la inercia. Si ustedes se dan cuenta, hay dos balones. Cambia su estado de movimiento o reposo. Cuando el balón está en estado de movimiento, es la que ustedes observan el balón que está de rojo. Cuando esa persona le ha aplicado una fuerza, entonces ese balón está en movimiento. Cuando pasa a estado de reposo, cuando está en estado de reposo, es la parte donde el balón está en azul, porque ahí nadie le ha aplicado ninguna fuerza. Entonces el balón va a seguir estando en reposo. Cuando se les dijo que de lo contrario, si se le aplicaba esa fuerza, entonces el balón pasaría a estado de movimiento, como está la parte roja, ¿sí? Y ahí dice que las sumatorias de esas fuerzas van a ser igual a 0. Pero su velocidad es una velocidad constante. No es posible que un cuerpo cambie su estado inicial, sea de reposo o movimiento, a menos que intervengan unas o varias fuerzas, ¿sí? Como observan en el balón que está en rojo, ahí se le está aplicando una fuerza y ese balón está en movimiento. Si hubieran más personas que le apliquen fuerza a ese balón, entonces ahí van a haber varias fuerzas aplicadas a ese balón. Estas leyes que relacionan la fuerza, la velocidad y el movimiento de los cuerpos son las bases de la mecánica clásica y la física, postulada por el físico y matemático inglés Isaac Newton en 1687. Hasta ahí alguna pregunta de lo que es la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. Señores, ¿alguna pregunta? Verá que las sumatorias de las fuerzas van a ser igual a 0.
¿Por qué las sumatorias de las fuerzas van a ser igual a 0? Cuando se aplica la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. No tengo estudiantes. No, profesora, todo está claro. Un ejemplo de la primera ley de Newton es una pelota en estado de reposo, como ya lo observaron, que era la pelota azul. Para que esa pelota pueda desplazarse, requiere que una persona la patee, como se dan cuenta, y observaron lo que estaba en la figura roja, reposo, y para que ella llegue a movimiento, cuando una persona le aplica una fuerza. Fuerza externa. De lo contrario, permanecerá en reposo. Si se dan cuenta, está en reposo, aquí hay una fuerza externa de una persona y la pone en movimiento. Entonces, esa es la ley de la inercia, que las sumatorias de la fuerza, cuando la división de la velocidad sobre la división del tiempo es igual a 0. Ahora dice, también les hago la pregunta, ¿cuál fue el físico matemático que postuló esta primera ley y en qué año fue? Isaac Newton Isaac en Newton en Isaac Newton en 1687. 1687. Newton. Por otra parte, una vez que la pelota está en movimiento, otra fuerza también debe intervenir para que pueda detenerse y volver a su estado de reposo. Ahora, dice que esta es la primera de las leyes del movimiento propuesta por Newton. ¿Sí? Verá que la primera ley de Newton que fue propuesta por Newton fue el movimiento de la inercia. Pero dice, este principio ya había sido postulado por Galileo Galilei en el pasado. O sea que Newton fue el primero que postuló las leyes del movimiento, pero estas leyes ya habían sido postuladas por Galileo Galilei. Por esta razón, a Newton solo se le atribuye la publicación de las leyes y se reconoce a Galilei como el autor original. Ahora tenemos el siguiente gráfico. Necesito que observen y me analicen este siguiente gráfico. Tenemos un bloque, tenemos una superficie, la velocidad que iba a ser igual a 0, tenemos dos personas. Hay una persona de color verde y una persona de color rojo. Esta persona está actuando una fuerza de 20 newton. Necesito que me den el análisis de este gráfico. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo ahí esas dos personas? Están empujando del lado contrario. O sea, están A ver, empujando del lado contrario. primeramente van a hablar, sean ordenados. Primeramente tomen la palabra y hablen uno por uno, ¿sí? Porque si hablan las dos personas o tres personas al mismo tiempo, no le entiendo nada a nadie. Tomen la palabra y digan, bueno, soy Julano de tal y tomen la palabra. Profesora Juan Quintero. Profesora, ambos están aplicando el rojo está aplicando una fuerza y el verde está del lado opuesto de donde está aplicando el rojo la fuerza. Entonces, dependiendo la fuerza que aplique el del lado verde, se da a entender que puede haber un
puede ser neutro, ¿sí? Porque si aplican ambos la misma fuerza, no hay un movimiento. O sea, no se le aplica una fuerza en sí. Pero si la otra fuerza del verde es mayor, se da del lado opuesto, viene a tener un valor de movimiento y de velocidad que está aplicando el verde hacia el rojo. ¿Quién más, por favor? Acuérdense que es la primera ley de Newton. Ya, señor Juan, gracias. ¿Alguien más? Profesor, ahí Ítalo Vera. Parece Ya, que señor ahí hay Vera. un estado de inercia. Hay un estado de inercia por lo que parece que el rojo con el verde están haciendo la misma fuerza. Entonces, el resultado da igual. Por eso es la primera ley de inercia. Como está en reposo, no están haciendo la misma, o sea, o puede ser que el rojo esté haciendo más fuerza que el verde. Entonces hay estado de movimiento, pero como parece que ambos están haciendo la misma fuerza, está en estado de reposo. Está en un estado de la primera ley, que es inercia. Porque la sumatoria de las dos... Rodríguez, licenciada. Bueno, en mi caso yo veo que el bloque y el sujeto de verdes están en un estado neutro. O sea, ya en estado neutro y requieren de una fuerza externa. Por ejemplo, el rojo está aplicando una fuerza externa de 20 newtons. Ya, la sumatoria de esas dos fuerzas da igual a 0. Eso es lo que yo... Ya. ¿Alguien más? Primeramente, yo quiero que me analicen qué está haciendo la persona de verde. Lo que dijo el... Yo pasé a Tenorio, profe. A ver, señor Tenorio. O sea que ahí yo puedo ver la gráfica, profesora, que el de rojo está haciendo un movimiento No, y el de el señor de verde está... quiero saber. El señor de verde, ¿qué está realizando? O sea, él está aguantando el movimiento que está haciendo el de rojo. Juan Quintero. Velasco, profesora. El de verde no está recorriendo una distancia por la fuerza que da el movimiento rojo, porque X es distancia, ¿no? Al ver que profesora, Dígame, señor Quintero, lo estoy escuchando. Usted se quedó mudo. profesora, no es que tengo un poquito de inconveniente, profesora, como iba diciendo, el rojo aplicó una fuerza de 20 newtons que empujó el bloque que estaba en movimiento, o sea, aplicó el bloque, o sea, el de verde lo que está haciendo es la inercia, o sea, lo está deteniendo para ponerlo en estado de inercia, porque el rojo fue quien empujó el que está en inercia. A ver, la persona de verde, O el rojo. ya, la persona de verde está empujando el bloque, ¿sí o qué? ¿Empuja o no empuja la persona de verde ese bloque? Ya.
Sabiendo que ese bloque va a No, estar, lo la está deteniendo, persona, profesora. Lo tiene en estado de inercia. a ver, la persona de Diga. verde Sí, empuja el bloque, ¿sí? Él está empujando ese bloque sabiendo que está a una velocidad. ¿La velocidad en qué está? 20 newton. No, y la neutro. velocidad El está, neutro. la Cero. velocidad es igual a 0. Está en 0. Entonces, Va a ser. ese bloque está en reposo bajo esa superficie, diga. Eso es lo que Sí. está haciendo la persona de verde. Ahora, ¿qué hace la persona de rojo? Aplica una fuerza externa de 20 newton. Él está aplicando una fuerza de 20 newton a ese bloque. Ahora pregunto, en el eje de las X, ¿cuál sería la sumatoria de esa fuerza? En el eje de las X, ¿cuál sería la sumatoria de esas fuerzas? Sería Es lo que dijo el señor Rodríguez. Si ustedes se dan cuenta, la sumatoria de la fuerza en el eje de las X, que verá que es la persona de verde, es igual a 0, porque ese cuerpo está en reposo. Entonces, ahí está aplicando la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. Entonces, ¿qué les dice? Que para las sumatorias de la fuerza, el hombre de verde debería de tener también aplicar una fuerza de 20 newton. ¿O no debería también aplicar la fuerza de 20 newton? Y licenciada, porque, o sea, para que dar a 0 tienen que aplicar la misma fuerza. ¿Por qué? Porque el de verde está en un movimiento de derecha a izquierda y el de rojo va de izquierda a derecha. Ambos deberían de aplicar la misma fuerza de 20 newton. Tienen la misma dirección, pero sus sentidos son contrarios. Entonces, las sumatorias de la fuerza es igual a 0, porque tienen una fuerza positiva y una fuerza negativa, porque la una va de derecha a izquierda y la otra va de izquierda a derecha. El de verde, ¿hacia dónde va la flecha? Señores, el hombre de verde, ¿hacia dónde va la flecha? ¿A dónde está empujando la caja? ¿No va de izquierda? Perdón, de derecha a izquierda. Sí, licenciada. El de rojo la lleva de izquierda a derecha. de izquierda a Y ambos derecha. tienen que, le vuelvo y repito, ambos tienen que aplicar la misma fuerza. El hombre de verde también tiene que aplicar la misma fuerza de los 20 newton. Por eso se dice que las sumatorias de la fuerza es igual a 0. Ese cuerpo está en reposo, su velocidad es 0. Entonces, las sumatorias de la fuerza es igual a 0. Ahora tenemos el siguiente ejercicio que ya les voy, ahorita sí ya voy a esta cámara. Déjenme dejar de compartir. Copien por favor el ejercicio. Dice calcular la fuerza a la fuerza a ejercer para mantener en reposo el cuerpo de 20 kilogramos. Tienen el gráfico, por favor, copien el gráfico. O déjenme ver si se les proyecta. A ver, déjenme ahorita a ver. Para ver si la cámara le proyecta. Espérense. Déjenme cambiar la posición de esta máquina.
Híjole, me cae la máquina. Híjole. Aquí se le está metiendo el proyecto. Ahí creo que. Ya, ¿copiaron el gráfico? No, Ah, falta un ya. poquito. Sí lo copiaron, ¿no? No, No, profesor. Profesor. Espérense un momento. Se me olvidaron todas estas cosas. Creo que el gráfico más o menos, creo que era. Ah, bueno, les dice calcular la fuerza a ejercer para mantener en reposo el cuerpo de 20 kilogramos. Entonces, creo que el gráfico más o menos era así. Ahora no sé si me van a decir que tampoco se ve. Licenciado, todavía no encendió la cámara. Está encendida. Sí está encendida. O tampoco se ve. Pero No en se Zoom, ve. Ahí o ya sea, no en puedo. Zoom parece que está desactivada la cámara, o sea, A ver. Profesora, pero ya le revisó si las opciones están como de pequeña. A ver, me dice reflejar en mi video, retocar mi apariencia, ajustar, porque aquí donde dice cámara, a ver, dice proporción original, a ver, aquí decía USB, ya está en USB, lo que pasa es que creo que no se está proyectando, ustedes no están proyectando, no se está proyectando hacia ustedes. Está en video de Zoom. Pero verdaderamente no sé por qué no se les proyecta. A ver, ajustar para la iluminación. Mostrar siempre los nombres. Apagar mis videos. Siempre mostrar el diálogo. Ocultar. Ah, no. No se va a poder trabajar ahorita con esta cámara. No sé por qué, pero no se puede. No se va a poder trabajar así. No sé si ahí alcanzan a ver con la cámara de la laptop. No, profesora, se ve borroso. También con la otra también se ve así. Aquí van a tener una fuerza. Aquí tienen la fuerza del peso de 20 kilogramos. Disculpe, profesora. Dígame, Al señor. grupo ya mandé un captura que le hice para que los compañeros puedan copiar y ver el gráfico. Qué oso se me va.
Ahí está el gráfico, señores. Se ve bastante, siempre así las cámaras en la laptop. Ya no puedo hacer más. Intenté descargar, pero ya no puedo hacer más. Mi memoria del teléfono está saturada. ¿Ya copiaron el gráfico? ¿Cuál es el análisis que le dan a ese gráfico? Le dicen que van a calcular la fuerza a ejercer para mantener en reposo el cuerpo de 20 kilogramos. De ahí ustedes, de ese diagrama, ustedes van a realizar el diagrama libre. Acuérdense que están utilizando una polea, ¿no? La fuerza de esa polea, ambas fuerzas tienen que ser iguales. Entonces, ambas fuerzas de esta polea van a ser iguales, ¿sí? Sería esta la fuerza 1 y esta sería la fuerza 2. Y tendrían lo que es el peso. Este es el diagrama libre. ¿Sí, señores? El diagrama libre. Tienen una polea que está sujetada a una superficie de una pared. Entonces tienen la fuerza 1, la fuerza 2 y el otro que es el peso que va con dirección hacia abajo. ¿Qué es lo que le pide calcular? La fuerza, profesora. Ya. Les pregunto, si esas dos fuerzas en una polea, en la polea les pregunto, ¿cómo actúan esas dos fuerzas? ¿Esas dos fuerzas son iguales? Señores, pregunto que si en la polea esas fuerzas son iguales, o decir, si la fuerza en esa polea se comparte, si tienen la misma fuerza, si la fuerza que realiza esa polea es compartida o son iguales. Es No, la fuerza compartido. es compartida, licenciada, porque un lado está fijo y el otro requiere fuerza. Entonces, la fuerza en esa polea, si ustedes me imagino que la polea, la polea, que por ejemplo que da una vuelta en la polea y ambas fuerzas se van a compartir, diga, o no se comparten. La misma fuerza que va a actuar en F1 es la misma fuerza que va a actuar en F2. ¿Cuál es el sentido de la